Jorge, eres un prestigioso periodista mexicano con una carrera literaria, me atrevo a decir que un poco corta todavía, pero sin embargo acabas de llegar, ya has conseguido el Premio Planeta. Eso es como llegar y ser el santo, ¿no? Sí, bueno, es un espaldarazo increíble, en efecto, porque para un autor no hay nada más maravilloso que encontrar lectores. Y la plataforma que representa haber ganado el Premio Planeta en este 2014 asegura una difusión enorme y además un tiraje de muchos cientos de miles de libros, ¿no? El sueño para cualquier escritor. Ayúdame un poquito con el argumento cara a nuestros espectadores, porque tenemos a Milena, que es una joven croata hermosa, que es secuestrada por una mafia de trata de personas, pasará por Marbella, la convertirán en prostituta, llegará a México y ahí caerá un poco en la protección de un prestigioso director de un periódico que se llama El Mundo y que a su vez morirá en sus brazos. Ella necesita huir y se cruzan en su vida ese trío justiciero de los azules a los que ya conocimos en tu anterior novela. Yo no sé si podemos contar un poco más o deberíamos dejarlo ahí. Lo que es importante saber es que, en efecto, Milena ha sido víctima de la belleza con que la vida la ha dotado. Eso se convierte en su tragedia, ¿no? Y a partir de ahí, en efecto, es abducida, secuestrada y explotada, ¿no? Y la novela consistirá en buena medida en un thriller trepidante de lectura de estas adictivas, de los esfuerzos de Milena por escapar, primero por las buenas, digamos, fugas que son frustradas y luego castigada, y después se da cuenta que para combatir a estas mafias tendrá que hacerlo con sus propias armas. Y ella se reunirá, digamos, tratando de escapar de las mafias que la persiguen por los secretos que ella atesora en una libreta negra en donde los ha ido apuntando. Tratará de escapar y en ese proceso se tropezará con estos azules, hacia los cuales ella tiene una enorme desconfianza, pero poco a poco entiende que están ahí para otra cosa, ¿no? Esos azules a los que conocimos en tu anterior novela, los volvemos a ver ahora y no sé si los vamos a seguir viendo en el futuro, si tienes intención de que se convierta en una gran saga literaria o ya tiene un punto y final previsto. No, yo pienso continuar. La verdad, cada novela se lee perfectamente en sí misma, pero son personajes absolutamente entrañables que me tienen capturado y capturado también al lector, por lo visto, de tal manera que es muy probable que tengan vida larga, ¿no? Podemos decir que es un gran thriller latinoamericano y esto es importante destacarlo. Eso es muy importante destacarlo para mí porque responde a una intención muy explícita de mi parte. Yo soy amante de la novela negra, obviamente la clásica norteamericana, y luego el gran aporte que hizo los autores escandinavos, ¿no? Que le dan muchísimo más introspección al personaje, al detective, novelas mucho más psicológicas que las de la novela negra clásica. Y yo compro esta última versión, pero para mi gusto le faltaba un poquito más de sabor, aromas y colores latinos. Por ahí uno de repente lee estas novelas suecas que te captan y son adictivas y son buenísimas, pero son como los muebles IKEA, ¿no? Muy eficaces, muy bonitos, a todo el mundo le gusta, etcétera. Pero hay algo que le falta de cachondería, digamos. En estas novelas hacer el amor es una obra. Sabes que en críticas y reseñas se ha comparado tu obra con la de Stieg Larsson. No sé si ese tipo de comparaciones te incomodan un poco o no, en absoluto. Al contrario, me parece que es un buen punto de referencia para un autor que va comenzando y desde luego el impacto que provocó Larsson es brutal, ¿no? Son novelas muy efectivas que nos llevan desde la primera página hasta la última casi compulsivamente. Entonces es un buen punto de referencia, queriendo desde luego con toda proporción guardada y con toda modestia hacer aportes a esto que decía yo de un mundo periodístico que además es distinto, el nuestro.
Chalk it and he starts a roll. Yeah, the doctor don't know, but New York was killing me. Podemos decir que esta novela pivota sobre tres ejes concretos, que sería, por un lado, lo que es la acción vinculada con la investigación policial, con el amor y con la denuncia social. Es muy buen resumen el que acabas de hacer, tal cual. Yo traté de mantener sometido al periodista en el momento de escribir la novela. O sea, cuando tratamos de hacer novela de denuncia como discurso fundamental, acabamos haciendo muy mala novela, por supuesto. Yo lo que intentaba es dar cuenta de una historia muy humana y después verle el entorno. Y el entorno, en efecto, es este mundo de corrupción, de tráfico de influencias, aparecen políticos de alta alcurnia, un obispo por ahí, empresarios poco escrupulosos, etcétera. Y me da oportunidad de dar cuenta de lo que sucede, pues, tras bambalinas de la escena pública, ¿no? En lo concerniente a la denuncia social, el tema de la explotación sexual de las mujeres, hay varias cosas a comentar. Por ejemplo, leyendo tu novela, uno descubre enseguida que no toda la responsabilidad está en los proxenetas. Ahí se habla también de esa gran cuota de responsabilidad que tienen los clientes. Absolutamente, y no es tanto una denuncia como algo que cae por su propio peso. Claro. Milena se da cuenta que el chulo, el proxeneta y ella no son más que piezas de una maquinaria que en última instancia está ahí para servir a ese padre de familia ejemplar, aparentemente, que viene y es el que deposita los 100 o los 400 o los 800 euros por un servicio, y que en última instancia están ahí para eso. El tema de la trata de personas veo que lo ubicas en varios países, no solo en México. Bueno, esto era muy importante para dejar en claro que no se trata de una historia mexicana. Por el contrario, la trata de personas se ha convertido ya en un fenómeno global. Se estima que entre 30 y 40 mil mujeres extranjeras son introducidas a España cada año, en promedio. Es decir, la globalización, lejos de hacer anacrónica una práctica que es primitiva, la de la esclavitud sexual, la de la compra de un ser humano para explotarla hasta terminar con ella, lejos, como digo, de dejarla en el pasado, la ha actualizado, le ha dado una especie de turbo, la ha potenciado. Como dice un mafioso, y esta es una frase real sacada del periódico, del diario, a una droga que la puedes traficar, es muy buen negocio, pero la vendes una sola vez. A una mujer que puedas traficar es muy buen negocio, mucho mejor, porque la puedes vender todas las noches. Es terrible, pero así es. Jorge, ¿con la ficción has podido poner todo aquello que el periodismo más ortodoxo te obligó a dejar fuera? Bueno, yo sigo siendo periodista también, pero es cierto que si bien sigue siendo imprescindible el periódico para entender la vida cotidiana y el entorno que nos rodea a todos, también es cierto que hay ciertas esquinitas de ese ambiente a donde es muy difícil llegar con la lupa del periodismo. Sobre todo esto, lo que sucede tras bambalinas. Yo he estado, como director de periódico que he sido en varias ocasiones, yo he estado en alguna charla de sobremesa o te has enterado de lo que sucedió en esa charla de sobremesa y es imposible documentarlo o tener una fuente que te permita publicarlo periodísticamente. Mucho de estas trazas me sirvieron a mí para armar el tejido de la novela. Sé muchas cosas que han sucedido, sobre todo en estos mundos de corrupción y de tráfico de influencia, que por fin puedo, digamos, incorporar en la escena pública, ¿no? A través de estos personajes de ficción. Milena tiene una vía de escape y es la lectura. Tolstoy, Cortázar. Este es un tema que nos interesa mucho en este programa porque siempre intentamos fomentar la lectura entre los más jóvenes, entre los niños. No sé qué tipo de libros quizás tú les podrías recomendar para que se animen a leer un poco más. Bueno, yo sugeriría
Introducirse en la literatura es muy fácil, desde luego, a través del thriller, del misterio. Me parece que la novela negra es un punto de entrada espectacular. Tiene un poco de todo y nos habla mucho de eso. ¿Contar un poco más o deberíamos dejarlo ahí? Lo que es importante saber es que, en efecto, Milena ha sido víctima de la belleza con que la vida la ha dotado. Eso se convierte en su tragedia, ¿no? Y a partir de ahí, en efecto, es abducida, secuestrada. Mafia de trata de personas, pasará por Marbella, la convertirán en prostituta, llegará a México y ahí caerá un poco en la protección de un prestigioso director de un periódico que se llama El Mundo y que a su vez morirá en sus brazos. Ella necesita huir y se cruzan en su vida ese trío justiciero de los azules a los que ya conocimos en tu anterior novela. Yo no sé si podemos... De haber ganado el Premio Planeta en este 2014 asegura una difusión enorme y además un tiraje de muchos cientos de miles de libros, ¿no? El sueño para cualquier escritor. Ayúdame un poquito con el argumento cara a nuestros espectadores, porque tenemos a Milena, que es una joven croata hermosa, que es secuestrada por un ambicioso periodista mexicano con una carrera literaria, me atrevo a decir que un poco corta todavía, pero sin embargo acabas de llegar, ya has conseguido el Premio Planeta. Eso es como llegar y ser el santo, ¿no? Sí, bueno, es un espaldarazo increíble, en efecto, porque para un autor no hay nada más maravilloso que encontrar lectores y la plataforma que representa. You will not be able to stay home, brother. Porque eres un prestigioso